Bienvenidas nuevamente. Usualmente cuando Cristo nos salva y cambia nuestra vida, empezamos a divagar en busca del propósito de nuestra vida, de nuestra nueva vida. Ahora que empezamos a ser nuevas criaturas que viven para el Señor, empezamos a hacernos preguntas sobre lo que espera de nosotras, quien ahora es nuestro Señor. Preguntas como: ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cómo recorro este nuevo y desconocido camino? Porque estamos acostumbradas a vivir bajo nuestras propias reglas. ¿A quién le pregunto lo que debo hacer? ¿Por dónde empiezo a conocer mi Biblia? ¿Tiene la Biblia todas las respuestas a mis preguntas? Recuerdo mis inicios hace más de 10 años. Yo fui una mujer muy prudente y aterrizada, normalmente más que el resto de mis amigas. Así que de una u otra manera, siempre eso me llevó a pensar que tenía todo bajo control. Mientras yo pensaba eso, el Señor permitía que yo siguiera teniendo el control. Y queriendo tomar buenas decisiones para mi vida, contrario a esto, estaba tomando las peores, aquellas que me llevaron a una autoemboscada, de la cual el Señor finalmente me rescató. Lo recuerdo como si fuera ayer. Él sabía perfectamente que yo no aceptaría cualquier camino, así que me llevó por uno por el cual no podía negarme a seguirlo, porque me sentía tan desesperada que realmente necesitaba su ayuda. Recuerdo ese día, un día de fin de semana, apartada de todos aquellos que me conocían. El Señor me dio vida y me permitió darme cuenta lo equivocada que estaba y lo mucho que lo necesitaba. Al regresar a la realidad de mi vida, empezaron las preguntas, algunas como las que mencioné arriba y otras tantas. Alguien me acogió como mamá espiritual y como líder, pero no tardé mucho a darme cuenta que ella también estaba iniciando el camino, así que no encontré muchas respuestas en ella, la verdad. De ahí recorrí un largo camino que hasta hace poco el Señor enfocó correctamente y comencé a encontrar, por supuesto, en las Escrituras, las respuestas a todas aquellas preguntas que por años no tuvieron una respuesta plena. Muchas veces creí encontrar aquellas respuestas, pero no pasaba mucho tiempo y nuevamente volví al principio, buscando respuestas que siempre estuvieron ahí, justo en mis manos, justo cuando sostenía mi Biblia. Puedo decirles que hoy estoy segura de que esta no es solo mi historia. Creo que es la historia de muchas mujeres que conozco y que por la misericordia y el amor de Dios hoy también son salvas por el sacrificio de nuestro amado Cristo. Tenemos demasiadas preguntas y usualmente no logramos encontrar, o se hace difícil encontrar quien nos coloque con la perspectiva correcta, obviamente la perspectiva bíblica. El estudio que iniciaremos hoy es uno de esos que nos ayuda a encontrar muchas de esas respuestas. Es uno de esos que nos ayuda a saber qué espera el Señor de nosotras. Es uno de esos que nos dice qué hacer y cómo ser. El estudio que iniciaremos hoy se llama El llamado bíblico para la mujer cristiana, estudiando Tito 2. Hoy conoceremos un panorama general de todo el capítulo 2 y en los siguientes estudios nos adentraremos en cada una de las pequeñas partes y profundizaremos a fin de que este no sea solo un estudio teórico, sino más bien que logremos llevar a la práctica en nuestro día a día como hijas de Dios esta enseñanza. Alisten sus Biblias y sus notas. Vamos a iniciar. Cristo nos llevará de su mano a medida que leemos y profundizamos en su escritura. ¿Listas? Iniciemos. Primeramente, iniciemos conociendo algo de información sobre el libro de Tito. Y mi primera invitación es que leas el libro completo. El libro de Tito es un libro demasiado pequeño. Es un libro que solo tiene 3 capítulos. Toma el libro durante esta semana, léelo completo y pídele al Señor que te permita reflexionar un poco sobre este libro, ahora que vamos a conocerlo mucho más. ¿Qué información tengo hoy? Empecemos. ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pablo. ¿Para quién fue escrito? Para Tito, un amigo de Pablo y colaborador del ministerio.
Género literario del libro: es una epístola o carta. Recordemos que estas cartas eran instrucciones que el apóstol Pablo le enviaba a los líderes de ese momento, como para indicarles cómo debían comportarse, cómo debían guiarse, cómo debían guiar a otros. O sea que estas cartas son perfectas para nosotras, para indicarnos cómo debemos andar como hijas de Dios. La idea central del libro nos habla de la sana doctrina. El propósito del libro: animar a un pastor a liderar la iglesia y a vencer las falsas enseñanzas y la tendencia inherente en el hombre al desorden y la perversidad. Datos importantes del libro. El libro de Tito tiene 3 capítulos, como les dije hace un momento, y como ya mencioné, es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Fue escrito al mismo tiempo que Primera de Timoteo, alrededor del año 63 y 64 después de Cristo. Entre el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, que fue en el año 62 después de Cristo, y su encarcelamiento y ejecución entre los años 64 y 67 después de Cristo. Esta breve carta es un llamado a todos los grupos de la iglesia, ancianos, ancianas, jóvenes, a vivir de una manera coherente con el Evangelio y adornar así la doctrina de nuestro Señor y Salvador. De ahí el énfasis de Pablo en las buenas obras, la sana doctrina y la transformación que viene con la salvación. La idea del capítulo 1: Pablo saluda a Tito y le encarga que designe ancianos a cada lugar a fin de hacer frente a la maldad de los falsos maestros. La idea del capítulo 2: el ministro fiel debe exhortar a la iglesia a que viva sabiamente, con dominio propio y en la piedad, por la fe en el Salvador crucificado que volverá. La idea del capítulo 3: el ministro fiel debe llamar a la iglesia a vivir en humildad y sujeción a la autoridad, recordándole su salvación por la sola gracia. Voy a dejarles en la caja de comentarios toda esta información porque me parece muy importante que tengan acceso a ella. Listo, nuestra segunda parte. Ahora vamos a leer el capítulo 2, nuestro capítulo de estudio hoy, y vamos a entender el contexto. Recuerden el contexto, es importantísimo tenerlo siempre presente cuando estudiamos la escritura. Aquí vamos a encontrar en una pequeña parte de todo el capítulo las instrucciones que se nos da a nosotras como mujeres. Pero hoy vamos a ver todo el capítulo completo de una manera general. Este capítulo es muy interesante porque aquí Pablo exhorta sobre la conducta de los cristianos para que con ella hagan atractiva y adornen la doctrina moral santa y piadosamente, a fin de que el mundo vea sus obras buenas y glorifiquen al Padre. Qué lindo, ¿no? Que la doctrina de nosotras, la doctrina que nosotras vivamos, sea la que adorne el Evangelio y que todos aquellos que vean a Cristo en nosotras. Yo creo que cuando nosotras somos salvas y hemos recibido una nueva vida en Cristo, anhelamos adornar ese Evangelio. Así que con este estudio el Señor nos va a permitir saber cómo hacerlo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de nuestro Padre y no desde las reglas humanas que tal vez, como a mí o como a muchas, nos hemos encontrado en el camino del cristianismo y de otras religiones, donde nos imponemos o nos imponen cargas con reglas que el Señor no ha pedido. Y es por eso que debemos ir a la Escritura siempre, como hacían nuestros hermanos de Berea, a mirar, a aprender, a entender lo que el Señor espera de nosotras. Así que vamos a encontrar algo aquí que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Hay 2 cosas que ustedes ya saben si las han estudiado conmigo y que son súper importantes a la hora de estudiar la escritura: los imperativos y los indicativos. Recordemos un poco, los imperativos es lo que Dios espera que nosotras hagamos y los indicativos es lo que Dios ya hizo, lo que Él ya hizo y por lo cual Él mismo declara que sí podemos cumplir con dichos imperativos. Así que veremos una exhortación a Tito y las instrucciones que éste debe dar a los diferentes grupos de la iglesia, respaldado por la sana doctrina. Vamos a leer a partir del versículo 1.
Acompáñame, toma tu Biblia y vamos a hacerlo juntas, vamos a leer juntas. Hoy vamos a estudiar, nuestro estudio lo vamos a hacer en la versión Reina Valera del 60. Y lo primero que encontramos aquí es un subtítulo. Recuerden que los subtítulos que nos encontramos en la Biblia no hacen parte de la versión original. Cuando la Biblia se escribió, estos no existían, pero son de muchísima ayuda para nosotras hoy porque ellos nos muestran una idea de lo que vamos a encontrarnos en los versículos más adelante que leeremos. Iniciamos. En este capítulo, lo primero que nos encontramos es un subtítulo que dice Enseñanza de la sana doctrina. Y dice nuestro versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hagamos una pausa aquí. En el capítulo 1 se habla de algunos contumaces que hablan vanidades y sin embargo aquí Pablo hace un llamado a Tito a que sea diferente, que no haga lo mismo que ellos, sino que enseñe la sana doctrina sin importar lo que otros hagan. Y si al igual que yo tú no sabes que es una persona contumaz, yo busqué qué era y te voy a compartir. Son personas que se mantienen firmes en su comportamiento, actitudes, ideas, a pesar de castigos, advertencias o consejos. Realmente son personas bastante rudas. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Doctrina, la palabra doctrina, es la revelación divina de las cosas en las que debemos creer. Por supuesto, entonces la sana doctrina exhorta o nos exhorta a tener cuidado con lo que se enseña y con lo que aprendemos, por supuesto. Las dos cosas son importantes. Y eso es algo muy enfático en varias de las cartas de Pablo, lo cual no debemos pasar por alto. Cuando experimentamos la sana doctrina, esta no se vuelve una carga para nosotros, es una forma de identificarla. Más bien se vuelve como un deleite. Y esta nos transforma a medida que la vamos aprendiendo. Y por supuesto que vamos viviendo en ella. Pensemos en un ejemplo. Si tenemos un cuerpo humano sano, que se conserve fuerte y se desarrolle y se desenvuelva mejor, así también una doctrina sana ayudará al cuerpo de Cristo a mantenerse firme y fructífero. Sigamos. En el siguiente versículo encontramos el primer grupo el que es mencionado aquí, que son los ancianos. Leamos, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí no está haciendo referencia a los ancianos en el oficio eclesiástico, o aclaro para las que no conocen, en el oficio de los ancianos como líderes en la iglesia, sino más bien está haciendo referencia o está hablando de ancianos como personas mayores. Y esto les permite que esas personas ancianas, ¿qué son? Son personas que usualmente al ser ancianas, ya con muchos años de vivir, tienen una experiencia y una madurez mayor que muchos de nosotros. Y les indica a estos cómo deben ser y cuáles son las características que deben mostrar. Mirémoslas una a una. Entonces dice que deben ser sobrios. Una persona sobria es una persona que es moderada y discreta, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. Debía ser un hombre de espíritu clásico, sobrio en su expresión y muy sereno. Y en especial aquí se nos hace algo muy, muy enmarcado, y es que cuando hablamos de la palabra sobriedad también estamos haciendo referencia a la embriaguez. Se nos pide que sean serios. ¿Qué es una persona seria en este contexto? Es una persona que obra razonablemente, con responsabilidad y rigor. Puedes confiar en él porque es muy serio y siempre cumple su palabra, cumple lo que dice que va a hacer. Es un hombre serio pero no severo. Ojo con eso, que es importante. Prudentes, hombres que piensan acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. También se les dice que deben ser sanos en la fe. La fe sana es bíblica.
es fruto del Espíritu y está puesta en la revelación de Dios. Esta fe es el fundamento de la estructura de la vida cristiana, desde la regeneración hasta la plena santificación, o sea, hasta nuestro último suspiro. Se les pide que sean sanos en el amor. Un amor sano ama al mundo. Un amor sano no ama al mundo ni las cosas que están en él. También se les pide que sean sanos en la paciencia. Otras versiones hablan de constancia y perseverancia. Obviamente estas instrucciones no son opcionales. Es un imperativo que el Señor nos está dejando, o que le está dejando en este caso a los ancianos. Es un mandamiento que se espera que dichos hombres cumplan. Luego pasamos al segundo grupo, las ancianas y las jóvenes. Aquí también se nos está hablando de ancianas como mujeres mayores con suficiente experiencia y madurez para poder enseñar, y sobre jóvenes que más bien son mujeres que necesitan ser guiadas y recibir consejos y enseñanza para su madurez. Y sabemos algo, aquí todas, ustedes y yo, dependiendo del contexto en el que estamos, podríamos ser ancianas, pero también podríamos ser jóvenes. Por ejemplo, una mujer que tiene 3 años de matrimonio y un hijo, podría ser una anciana para una jovencita que apenas va a casarse. Y al mismo tiempo, esa mujer podría ser una jovencita al lado de una mujer mayor que lleva 40 años de casada y hasta nietos tiene ya. Así que no debemos despreciar ninguna enseñanza de la Escritura, porque vamos a necesitarlas todas, tanto para enseñar y modelar a otras mujeres jóvenes en algunos casos, y tanto para aprender y seguir consejos de otras mujeres ancianas. Leamos entonces a partir del versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿cuál es la instrucción aquí? Empecemos. Primero dice, reverentes en su porte, mujeres que merecen ser respetadas y veneradas. También se refiere a su manera de vestir y de adornarse. Dice, no calumniadoras, no debemos hablar mentira, ni engaño, no debemos calumniar. Adicional que sabemos que la calumnia genera división. Aunque el pecado de la calumnia se da en ambos sexos, parece ser más común entre nosotras las mujeres. También nos dice que no debemos ser esclavas del vino. Es una recomendación contra el exceso de usar el vino. Esto tiene que ver con la idea de que no fuéramos esclavas o que no debemos ser esclavas a este vicio. Es evidente que no habría peor combinación en la conducta de las mujeres mayores que emborracharse y además dedicarse al chisme. Nos indica que debemos ser maestras del bien. ¿Qué es ese bien? ¿De qué más debemos ser maestras nosotras si no es de la palabra del Señor? Esto no implica necesariamente instrucción formal, sino más bien instrucción informal con palabra y ejemplo. También nos dice que debemos enseñar a mujeres jóvenes. Como les decía anteriormente, cualquiera de nosotras puede ser una anciana para otra mujer. Dice que las mujeres deben enseñar a otras mujeres más jóvenes, enseñar todo, la doctrina, los deberes con sus familias, influyendo más bien en ellas no solo con palabras, sino también con su ejemplo. Además, enfatiza 2 cosas importantes que debemos enseñar. Debemos enseñar a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. También nos da la indicación de que debemos ser prudentes. Este encargo también se lo dio a los ancianos, si recuerdan, y se lo va a dar a los jóvenes más adelante. Es una de las palabras que los escritores contemporáneos usan muy frecuentemente para describir a una buena esposa y a menudo para describir a una mujer virtuosa. Indica también que debemos ser castas,
probablemente el mejor ejemplo de la pureza. Cuidadosas de su casa. Recordemos que Proverbios en el capítulo 14, versículo 1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Otra instrucción que tenemos es que debemos ser buenas, bondadosas, no insolentes ni mezquinas. Sujetas a sus maridos, mujeres que siguen la instrucción del Señor, de no ser autónomas y liberales, sino más bien sumisas y ayuda idónea de sus esposos. Y de esto ya habíamos hablado en otro estudio anterior hace poco, porque a nivel cultural se habla de sumisión y de sujeción con un muy mal concepto, con un concepto machista, podría decir yo. Se cree que el hecho de que una mujer sea sumisa y sea sujeta a su marido implica que el esposo la puede pisotear, puede dar órdenes sin sentido, puede maltratar y que ella simplemente debe callar y hacer todo lo que su esposo dice o todo lo que su esposo le manda. Y esto no es lo que dice la Escritura y en su momento lo vamos a estudiar a detalle. Finalmente Pablo da la instrucción a este grupo con un propósito claro y nos dice finalizando, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y pues esto lo vemos muchísimo hoy en día. Muchas mujeres hablan de la palabra de Dios, pero no vemos un testimonio coherente entre lo que se habla y lo que se vive. Y pues esto nos lleva a ser cuidadosas, debemos ser cuidadosas de que esas dos cosas sean coherentes, porque finalmente no estamos cuidando nuestra propia imagen, sino más bien estamos cuidando la imagen de nuestro Salvador y su palabra. Llegamos a nuestro tercer grupo, los jóvenes. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Usualmente los jóvenes por su misma juventud no son prudentes. Pero aquí Pablo está enfatizando esto que debe ser una cualidad bastante notoria en los jóvenes creyentes. En el versículo 7, Pablo hace algo que creo que aplica para todas nosotras como creyentes y es que le dice a Tito que además de enseñar todas estas cosas, él mismo debe ser ejemplo de buenas obras. Leámoslo. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De nuevo se enfatiza que la conducta de un creyente en lo individual tiene repercusiones en toda la comunidad cristiana y para dar testimonio y que debemos dar testimonio del mundo que nos rodea o al mundo que nos rodea más bien. Todos los creyentes y en especial los ministros han de comportarse de tal modo que en lugar de que los enemigos de Cristo tengan motivos para acusar y desacreditar la fe cristiana, y el mensaje del Evangelio, más bien ellos resulten avergonzados. Y finalmente llegamos al cuarto grupo, los siervos. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tal vez aquí no se ve muy claro el concepto de esclavitud, que era algo que hacía parte de la cultura en aquella época. Y encontramos con más detalle en otros pasajes bíblicos, sin embargo, que el recomendar al esclavo que sirviera con gusto y voluntariamente, mientras que se recomendaba al amo también que tratara sin crueldad, sino con benevolencia a sus esclavos, era sin duda una manera revolucionaria de manejar la esclavitud. De esta manera, en realidad el apóstol destruía el espíritu y el concepto mismo de la esclavitud con los principios de amor y de gracia redentora de Jesucristo. De hecho, su enseñanza implica una transformación radical de las relaciones entre esclavos y amos. Es interesante cómo Pablo concluye todas estas instrucciones diciendo que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El término todo en esta epístola debe considerarse con exclusión de lo que está en contraposición de la santidad de Dios. Ojo con eso, que es importante. Esta idea de limitar la palabra todo
solamente a lo que es bueno, va implícita en la frase final de este versículo: lo que no adorne la doctrina de Dios, no debemos hacerlo. Y finalmente encontramos nuestro indicativo mayor. Leamos a partir del versículo 11. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Ya sabemos que por gracia Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, pagando el precio con su sangre preciosa, y gracias a esta libertad tenemos además al Espíritu Santo, por medio de quien podemos cumplir todas las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. Quien se considere cristiana no puede decir yo no puedo, definitivamente no puedo hacer esto, porque realmente el Señor nos está diciendo que sí podemos. ¿Y por qué podemos? Porque Él ya nos salvó, porque el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de los muertos habita en cada una de nosotras. Sabemos que solo en Cristo tenemos el poder para cumplir con estos mandamientos del Señor. De lo contrario, se volvería de verdad una carga imposible de cumplir. Finalmente, en el versículo 15, Pablo le dice a Tito que lo haga con autoridad sin permitir que nadie lo menosprecie. Leamos, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esa autoridad cuando predicamos no nuestras propias ideas, sino las del Señor. Cuando así lo hacemos, nadie nos debe menospreciar, pues si lo hacen, están menospreciando al Señor. Mujeres, nosotras tenemos un llamado en la cultura en que vivimos, siendo una cultura decadente y engañosa que amenaza a la Iglesia de Cristo con sus encantos, así como con sus acusaciones y ataques. Necesitamos acudir a Cristo para que Él mismo nos ayude a reflejar el Evangelio en nuestra vida de una manera tan hermosa que otros vean en nosotras el poder transformador de Cristo y sean traídos a conocerlo y seguirlo. Y me atrevo a decirles, necesitamos que entre todas ustedes y yo que creemos en este Evangelio, hagamos que este Evangelio sea atractivo a otras mujeres que nos ven. Todas aquellas que creemos en Él, en el Evangelio y en Cristo, realmente necesitamos confiar en Él, obedecerle y experimentar el poder, la paz y el gozo que Él promete darnos, incluso mientras vivimos como peregrinas en esta tierra. Vamos a orar.